Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Vamos a proseguir hoy con nuestro estudio en Génesis 31. Bienvenidos una vez más a Hora de Estudio Bíblico. Muchas gracias por su sintonía. Tome su Biblia, por favor, y vamos al libro de Génesis entonces, capítulo 31. Vamos a comenzar hoy con el versículo 17, pero con su Biblia abierta vamos a comenzar en oración. Amado Padre, te agradecemos por tu palabra escrita. Jamás nos vamos a encontrar con un libro semejante y te pedimos que nuestro estudio de hoy, de este capítulo tan importante, nos enseñe lecciones vitales para el resto de nuestras vidas. Ayúdanos, oh Dios, a beneficiarnos con tu palabra en este día y a crecer en la gracia. Que nuestro comportamiento cambie para bien. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, amigos, como les decía, está allí preparado con su Biblia abierta en Génesis capítulo 31. Vamos a avanzar desde versículo 17 hoy. Voy a leer unos versículos y luego hacer algunos comentarios. No sé hasta dónde voy a llegar, pero espero poder terminar el capítulo 31. Si usted está en su automóvil o en la calle y no tiene acceso a su Biblia, escuche con atención, ya que Dios tiene algo para decirle, para decirnos. Entonces comienzo mi lectura en Génesis 31 desde versículo 17. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía, y se levantó y pasó el Éufrates, y se dirigió al monte de Galaad. Voy a parar allí por un momento en las Escrituras, en la lectura, y hacer unos comentarios al respecto. Parece que Jacob no perdió tiempo al empacar y alistarse para regresar a Canaán, el lugar a donde nació, a donde vivió con su papá Jacob y su madre Rebeca, y donde él y su hermano gemelo, Esaú, se enemistaron. Él había sido acusado de robar la primogenitura de Esaú, y Esaú lo había amenazado con matarlo. Así que él se fue de su casa, escuchando las sugerencias de su madre y luego de su padre, y había llegado a Padán Aram, a la casa de su tío Labán, y allí había permanecido y habían pasado 20 años desde aquel momento, y ahora él tenía 2 esposas, las 2 hijas de Labán y varios hijos. Esto Dios no lo aprobaba, tener varias esposas, pero no era culpa de Jacob, sino de Labán, su suegro, el papá de las mujeres. A la altura histórica del relato, él tiene 12 hijos, 11 varones y una nena, y está listo para regresar a Canaán con todas sus pertenencias. No perdió tiempo alguno en alistarse. Él empacó todas sus pertenencias, todo lo que justamente le pertenecía, tomó a sus esposas e hijos, y tenía camellos para el viaje y muchos siervos. Así que se alistó para salir, y como vemos, ya comienza a irse. No le dijo ni una palabra de todo eso a su suegro, así que se alistó para salir y se está yendo. De hecho, él se aseguró de partir cuando Labán no estaba en casa, mientras aquel estaba trabajando en el campo. Ahora aparentemente él estaba lo suficientemente lejos de la casa o de la tienda, de manera que Jacob podía huir sin que Labán supiera algo. Es interesante leer esa frase en el versículo 18. Puso en camino todo su ganado. Literalmente guió su ganado fuera de sus tierras. Ahora había llegado el momento para Jacob de tomar su responsabilidad patriarcal, conectada con las promesas de Dios.
Él tenía la primogenitura y la bendición, ambas ahora le pertenecían. No estoy diciendo que no haya usado un método sutil para obtenerlas, pero el plan de Dios era que él tuviera tanto la primogenitura como la bendición. Sabe, el tener la primogenitura y la bendición trajo grandes responsabilidades sobre Jacob, como también trajo privilegios. Ahora, esa hora para él de llevar a cabo esas responsabilidades había llegado. Él tenía que regresar a la tierra de Canaán. Ahora bien, hay algo que tenemos que observar aquí en la Escritura, en el versículo 19, en cuanto al comportamiento de Raquel. Lo que hizo Raquel fue robar las imágenes, los pequeños dioses que su padre usaba para adorar. Y uno se pregunta por qué lo hizo. Bueno, la Biblia no nos dice por qué, pero estos eran serafines. Se trata de pequeñas estatuillas que se usaban para adorar y que la gente pensaba que traían buena suerte. Así que los tenían en sus casas y se postraban ante ellos. Se trata de algo común en la actualidad también. Hay mayoría de religiones que practican eso y tienen todo tipo de imágenes, estatuillas, ídolos. Recuerdo en una ocasión uno de mis vecinos, un hombre que decía ser cristiano pero que no era salvo, en una oportunidad me pidió ir a su casa para orar por su esposa que estaba enferma. Y yo le dije que sí, cómo no. Y cuando entré a la casa fue increíble. Nunca en mi vida había visto tantas imágenes y estatuitas. Parecía el lugar donde los fabricaban y los comercializaban. Ni bien entré en el living, había 5 o 6, y al subir por las escaleras había algunas imágenes más. En la habitación tenían varias cruces en las paredes, y allí estaba esta mujer, enferma en la cama, y también tenía una imagen en su cuello, un crucifijo allí. Ahora, todo esto para ellos era como ídolos y eran amuletos en realidad. Eso sucede en la actualidad de una u otra forma, de una u otra denominación. Esto y aquello era idolatría. Entonces comprendemos que Labán era un idólatra pagano. A propósito, si usted va al capítulo 24 del libro de Josué, versículos 1 y 2, allí verá que Jacob provenía de una tierra de idolatría pagana, a donde adoraban a distintos dioses, y eso era lo que Raquel tenía en mente al robar esos ídolos, esas estatuitas. Ella pensó, me van a traer suerte. No voy a ver más a mi padre, me voy en un largo viaje con mi marido y mi hermana, mis hijos, todo lo que tenemos, vamos a necesitar algo de ayuda en el camino. Eso me indica que Raquel todavía no había cedido por completo su corazón al Dios de Jacob. Ella está aún apegada, en gran medida, a esa idolatría pagana, así que se llevó esas estatuitas. Ahora, uno encuentra muchas veces en el Antiguo Testamento a personas adorando a distintos dioses o imágenes. Es interesante para mí ver que Raquel, la esposa favorita de Jacob, sea la que siempre le diera dolores de cabeza. Sea como fuere, parece que las cosas fueron así. Ahora, déjeme decirle que yo creo que Raquel confiaba en el Dios de Jacob, pero creo que todavía tenía cierto escepticismo en cuanto a dejar por completo la superstición de aquellas tierras y la religión pasada. Ella no se había entregado por completo a la fe en el Dios de Jacob, y creo que ella sinceramente pensó que al llevar esas imágenes tendría ayuda en el camino en el caso de haber dificultades. Mis amigos, Pablo habló en cuanto a esto al escribirle a los Gálatas en el capítulo 5 de su epístola. Los creyentes en la provincia de Galacia estaban regresando al legalismo judaico, y Pablo les tuvo que recordar que estaba mal, que eran salvos por gracia y debían continuar en la gracia, confiando en el Dios vivo y verdadero. Así que les dice, ¿qué les impide continuar de la manera que comenzaron? Fueron salvos por la gracia y por la fe, continúen en la gracia y en la fe. Así que encontramos a Jacob huyendo y a su esposa Rebeca hurtando los ídolos de su padre, los dioses de su padre, esas estatuitas. Avanzamos allí al versículo 22.
Al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Después de 3 días en los que Jacob anduvo por el camino, recién Labán se enteró que Jacob había empacado y se había ido con sus esposas y todas sus posesiones. Mis amigos, no existían los medios de comunicación que hoy tenemos. Demoraron 3 días en avisarle. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y lo alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo: guárdate de que no hables a Jacob descomedidamente. Ahora bien, Jacob con toda su familia y todo el ganado estaba en camino. Y Labán estaba fuera de casa con sus siervos y animales, muy ocupado en su trabajo. Me imagino que estaba lo suficientemente lejos de la casa de Jacob, ya que éste se escapó y Labán ni se dio cuenta. Pero llegó el momento en que Labán lo supo, empacó y salió en busca de Jacob y su familia por varios días de camino. Ahora, aparentemente Labán estaba enfurecido, muy enfurecido con todo eso. Así que comenzó a perseguirlo. Y luego de unos días logró alcanzarlo. Ni bien pudieron salir, se apresuraron y, según vemos, hicieron un trayecto de a lo menos 500 kilómetros en tan solo 7 días. Estoy seguro que sus hijos estaban con él y que no tenían intención alguna de dejar que Jacob se llevara todo ese ganado a Canaán. Y entiendo que estaban decididos a apresar a Jacob y traerlo de regreso, haciéndolo literalmente un esclavo suyo, por lo menos. Y es posible que hayan querido matarlo incluso, o estuvieran dispuestos a hacerlo si él se resistía. Bueno, leemos aquí que finalmente lo alcanzaron en Galaad, y sabiendo que no había posibilidad de que él se escapara, ellos acamparon allí por una noche, para poder estar descansados, supongo, para caer sobre ellos, de ser necesario el otro día, luchar, cosa por el estilo. Pero esa noche Labán tuvo un sueño. Dios mismo le habló a Labán en el sueño y le dio una advertencia solemne, diciéndole que no lastimara a Jacob en ninguna manera, ni siquiera que le hablase descomedidamente. Estoy seguro que Labán pretendía forzar a Jacob a que regresara, por lo menos, ya que el lenguaje de la Escritura así lo indica. Ahora, ¿por qué aparecería Dios a Labán en sueños dejándole en claro las leyes? ¿Por qué hubiera aparecido si Labán no tenía ninguna intención de perseguir a Jacob, matarlo, apoderarse de la familia, sus hijos, el ganado? Entonces yo creo que si Dios se le aparece y le dice, mejor que no lo toques, mejor que no le hagas nada ni digas nada malo contra él, entiendo de que Dios quiso prevenir esa situación. Labán no debía ni siquiera inducir a Jacob a regresar o decirle que tenía que pagar el precio por haberse ido. Dios se lo dejó bien en claro. Jacob estaba bajo su protección y estaba siguiendo la guía de Dios. Ahora, mis amigos, creo que Labán no conocía al Señor de una manera personal. Él solo sabía acerca de Jehová como resultado de la vida de Jacob, pero no lo conocía personalmente. Aún así, en esa noche, Dios se le apareció y le advirtió con una advertencia solemne. Y Labán entendió claramente que esa advertencia venía de parte del Dios de Jacob. Hasta este momento Labán no había visto que estaba luchando contra alguien mucho mayor, mucho más grande que Jacob. Estoy seguro que Jacob hubiese peleado para salvar a sus esposas y sus hijos y su ganado. Estoy seguro que hubiera peleado hasta lo último él y sus siervos. Pero desde ya que Dios estaba de su lado, y si uno solo tiene a Dios de su lado, es mayoría. Labán con todos sus hijos y siervos no podrían luchar jamás contra Dios. Y cuando Dios le advirtió a Labán que no le debía hacer nada malo a Jacob o decirle algo a Jacob que impida que éste regrese a Canaán, Labán escuchó la advertencia de Dios. Esto lo vemos en reiteradas oportunidades en las Escrituras.
Dios cuidando sus siervos. Tal vez recuerde cuando Dios envió a Moisés ante Faraón, a decirle al Faraón que dejara ir a su pueblo. El Faraón desafió a Dios, y Dios dijo, muy bien, voy a mostrarte que no puedes desafiarme. Y Dios le envió a Faraón una serie de plagas a todo Egipto, y esas plagas resultaron en un grave desastre, hasta que llegaron a producir la muerte de los primogénitos en Egipto. Y el Faraón aprendió que no se puede desafiar ni luchar contra Dios. Lo aprendió por las malas. Ahora, en todo esto, uno puede ver la soberanía de Dios. Dios hizo un pacto con Abraham en el capítulo 12 de Génesis, y ese fue un pacto incondicional, y jamás Dios tuvo la intención de rescindir ese pacto. Cuando Dios le dijo a Abraham que lo iba a poner en la tierra y que su posteridad heredaría la tierra, lo dijo en serio. Se trata de un pacto incondicional y bajo ninguna circunstancia ese pacto sería abrogado. Entonces, vemos aquí que Dios interviene y podemos ver su soberanía. Él iba a guardar ese pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios iba a guardar ese pacto con los patriarcas y hasta el tiempo en que vendría el Señor Jesucristo, el Mesías. Vamos a leer allí versículo 25. Alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste, y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa? Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas. Ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para haceros mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche, diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas porque tenías deseos de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Mis amigos, creo que lo que tenemos aquí es, a mi juicio, el exabrupto de un hipócrita. Labán aquí es lo más hipócrita que alguna persona puede ser. Él está expresando cuánto ama a sus hijos, cuánto piensa en ellos. Está hablando de sus nietos. Ni siquiera me dejaste besarlos. Me parece que hay una especie de show aquí. Pero su discurso es absolutamente hipócrita. No significa nada. Me parece que es falso. Cuando leo este discurso de Labán me viene a la mente esas personas que en el Día de la Madre hacen una tarjeta, un ramo de flores y un discurso para la madre. Muchos la usan todo el año para que haga todo y no les interesa en lo más mínimo, y luego hacen eso una vez al año. Creo entender que a Labán no le interesaban sus nietos. Los estaba usando al igual que había usado y quería seguir usando a Jacob. Y ahora dice que les importa, cuando en realidad creo que no le importa nada. También dice que lo hubiera despedido con alegría y cantares, con una gran fiesta de despedida de no haber huido de esa manera. Bueno, Jacob, Lea y Raquel, todos sabían que Labán no estaba diciendo la verdad, pero Labán tenía miedo de decir lo que tenía en mente. ¿Sabe por qué? Porque Dios había intervenido y le había advertido que no lo hiciera. Dios le advirtió que no pronunciara ni una palabra mala. Entonces, él se jacta ahora de que podría haberlo hecho, pero estoy seguro que Jacob, conociéndolo, no lo creyó. Ahora, al darse cuenta que no estaba llegando a ningún lado con este tipo de retórica, de pronto creo que cambia de tema abruptamente. Allí justifica un poco sus acciones, le dice a Jacob que sabía que deseaba regresar a la casa de su padre y que era una buena razón para querer irse de Harán. Pero después le dice, ¿por qué hurtaste mis dioses? Ahora, Labán aparentemente estaba tratando de excusar su persecución para con Jacob basándose en esto. En realidad, lo persiguió para hacerle daño.
fue tras él para traerlo como esclavo o para matarlo. Pero Dios intervino y le dijo, no lo toques. Labán sabía que de hacerle algo a Jacob, Dios era un Dios poderoso y lo iba a destruir. Así que ahora usa esta excusa de los dioses como razón para perseguir a Jacob y le dice, ¿por qué hurtaste mis dioses? Desde luego que esto enfureció a Jacob, y Jacob sabía que no había robado nada. Y a propósito, fíjese en el contraste entre Dios y los dioses que Labán está buscando. En el versículo 29 leemos, «Poder hay en mi mano para haceros mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate de que no hables a Jacob descomedidamente». Y ahora de pronto fíjese en el versículo 30, «Ya que te ibas, porque tenías deseos de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses?». ¿Se da cuenta? En un momento él habló del gran Dios que se le había aparecido y que le habría advertido, y ahora está hablando de sus pequeñitos dioses. El Dios de tu padre y mis dioses. ¡Qué contraste que tenemos! ¡Qué contradicción! Y hay muchas personas que se expresan de la misma manera. ¿Se da cuenta? Labán jamás había entregado su corazón al Dios de Jacob. Y él pregunta, ¿a dónde están mis dioses, mis ídolos? Bueno, Jacob no se los había llevado y Jacob no podría habérselos llevado. En su juventud Jacob era el engañador, un tramposo, un suplantador. Hasta le cambió la primogenitura a su hermano por un guiso. Eso es verdad, pero Jacob había caminado con Dios, conociéndole a partir de Betel, por 20 años y había madurado mucho. Jacob no se había robado esas imágenes y jamás las hubiera robado. Él ya había superado esas formas de comportamiento. Ahora, versículo 31 dice, respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerza tus hijas. Él está diciendo por qué se fue. Tuve miedo, pensé que me quitarías por fuerza tus hijas. ¿Lo puede entender allí? Él está diciendo, voy a darte la verdadera razón de por qué lo hice. ¿Por qué huí de la manera que huí? Tenía miedo. Tenía miedo de que se derramara sangre. No permitirías que tus hijas se fueran. Y luego le dice, pero bueno, si piensas que te hemos robado los dioses, puedes buscar entre todas nuestras pertenencias, y si encuentras que alguno de nosotros te los robó, esa persona puede sufrir la pena de muerte. Ahora, mis amigos, bajo el código legal de aquellas tierras y en aquellos tiempos, una persona que se haya robado los dioses de otra quedaría expuesta a la muerte. Y Jacob lo sabía y lo dijo, que muera el que lo hizo. Yo no me robé nada. Bueno, la cosa era bastante seria. Antes de responderle a Labán en cuanto a sus dioses, Jacob siente que sería bueno decir, para que todos sepan, la razón por la cual se había ido. Y le dice, me fui porque tuve miedo, pero no sé nada de tus dioses, le aclara. Y dice, aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Ahora, mis amigos, permítame decirle algo. A esta altura, Jacob no sabía, ni tenía la más mínima idea de lo que había hecho Raquel, su amada esposa. Él ni siquiera lo hubiera imaginado. Bueno, Labán comenzó a buscar sus ídolos. Dice versículo 33, entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea, en la tienda de las dos sirvientas, y no los halló. Entró en las tiendas de Bilha, Silpa, Raquel, Lea y en las de Jacob. Y entró en la tienda de Raquel, pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de su camello y se sentó sobre ellos. Parece que era el tiempo de su período menstrual, así que fingió que no podía levantarse. Desde luego su padre le creyó y le permitió quedarse sentada. Pero sabemos, allí escondidas estaban las estatuillas, sus dioses.
y Labán se enfureció al no encontrar sus dioses. No estaban por ningún lado, así que Labán se tiene que regresar a su casa y Jacob y su familia habrán de continuar el viaje. Y aquí vamos a hacer una pausa y continuar en nuestro próximo programa. Alguien me preguntó una vez, ¿qué hubiera hecho Jacob si se descubrían los dioses en poder de Raquel? Bueno, eso es una pregunta hipotética y no la puedo responder. No lo sé, no me lo puedo imaginar. Lo bueno y lo cierto es que no los encontraron y ese fue el fin de la historia. Ella los tenía, pero ahora comenzando con el versículo 36, Jacob está muy enojado, va a reanudar su viaje y tomar decisiones importantes. Pero yo veo que se nos ha terminado el tiempo. Vamos a parar aquí, vamos a continuar con nuestro estudio en el próximo programa. Mi amigo, ¿es usted un hijo de Dios? Invoque la protección de Dios sobre usted y su familia. Responda al llamado de Dios, regrese. Él habrá de cuidarnos por todo el viaje, por todos los años, llevarnos a buen término, utilizarnos hasta que nos reciba en casa. Bueno, mis amigos, los espero entonces en nuestro próximo programa para que continuemos juntos estudiando este capítulo 31. Bueno, les recomiendo que repasen su lectura y que ya avancen a capítulo 32. Espero que esta lección haya sido de beneficio espiritual para todos ustedes. Muchas gracias. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bdnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BDN.